¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Iniciamos otra edición más de este especial Congreso Futuro. ¿Te has preguntado si viviremos más de 120 años? ¿Qué sucederá con el cambio climático? ¿Qué es el edadismo? ¿Qué ocurre con las democracias? Bueno, todo eso ha tenido respuesta en la voz de cientos de científicos que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Estamos reviviendo esas exposiciones en este especial Congreso Futuro con temas vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte y también innovación. Este encuentro, que nació en el año 2011 en la Comisión Desafíos del Futuro, que preside el senador Guido Girardi y que lo integran los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo político, público, privado, la sociedad civil y cientos de científicos nacionales e internacionales que han participado en este encuentro. Además, quiero recordarles que este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Este compromiso siempre lo hemos tenido, el de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía y que todos tengan acceso gratuito a ella. Por eso estamos en Congreso Futuro en tu comuna en línea en los distintos portales de diversas municipalidades de nuestro país, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Revivamos entonces los futuros posibles que cientos de científicos nos han planteado en Congreso Futuro. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. Iniciamos este especial Congreso Futuro con la visita que tuvimos en el año 2016 del filósofo político más interesante del mundo. Así fue calificado hace algunos años por The Guardian, Michael Sandel, que nos habló acerca de lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Doctor en Filosofía Política, Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales del año 2018 y quien reivindica el papel del diálogo filosófico para revitalizar la democracia y frenar así el poder del dinero. Nos señaló en aquella oportunidad que la gente está frustrada y con justa razón, porque en las sociedades democráticas las grandes preguntas no se responden de manera seria. Nos quedamos entonces con lo que nos dijo Michael Sandel en 2016 en Congreso Futuro, lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Aquí está. Thank you. Thank you. I have to translate you? Okay. Madam President, senators, deputies, Señora Presidenta, and senadores, friends, diputados y amigos, what a great privilege qué privilegio it más is grande to be here es with estar you acá con todos ustedes open this Congreso en del este Futuro. quinto Congreso del Futuro. Much of the Congreso La mayor parte del Congreso is about the future of se science trata del futuro de la and ciencia technology. y de la tecnología. But what I would like Pero lo que a mí me to speak to you gustaría about hablar hoy día is the future of es democracy. respecto al futuro de la democracia. For Chile, Para Chile, this is a special moment. esto es un momento muy especial. A moment that Un could be momento a special que puede democratic ser moment. un momento democrático 40 especial. years ago, Hace 40 años, Milton Friedman Milton and Friedman the Chicago y Boys los Chicago Boys came to tell you les how to dijeron run your cómo economy. llevar a cabo y hacer funcionar Chile sus economías. Y Chile Became known se as a convirtió laboratory en un conocedor, for en un neoliberal laboratorio free market de economics. esta teoría económica de Milton The Friedman, results de were la good economía in de some libre respects mercado. Y el resultado de todo and not so esto good in others. fue bueno en algunos aspectos, pero no tan bueno en otros. Rising GDP and economic Elevar growth, el PIB y el crecimiento That was very económico, impressive. que fue muy impresionante, but also deepening pero inequality también profundizando las and the erosion desigualdades of y la community erosión de las comunidades and solidarity. y de la solidaridad. I come Yo vengo to speak a not as an hablar economist, no which como I'm not, economista, porque no soy economista, but as a political philosopher. pero como un filósofo The advice político. I have to give Y el consejo que yo podría does dar not
take the form no se of a trata fixed model, de tomarlo como un modelo fijo, but instead pero en lugar de ello, it takes the form simply toma la of some forma simplemente questions. de preguntas. What I have to offer is not a Lo que recipe tengo que ofrecer acá no es una to tell you what receta, to do decirles qué hacer in reforming the para Constitution reformar la or designing Constitución democratic o institutions. diseñar instituciones democráticas, sino que lo que tengo que ofrecer simplemente es una invitación al A diálogo. dialogue about what it Un means diálogo to be a respecto a citizen, qué significa ser un about ciudadano, what democracy can respecto be in a the qué es lo que 21st puede ser la century, democracia en el siglo and XXI about y what should be the role of respecto money a and cuál es markets el rol del dinero in a y good los society. mercados en una buena sociedad. The advice I have to offer El consejo que yo is puedo not based ofrecerles no se on the basa confidence en solamente pride la confianza or on o the en el hubris orgullo, of thinking en todo lo que es el pensamiento, society sino que or in en any mi other sociedad o en society, cualquier otra sociedad, we have nosotros clear answers tenemos to these respuestas questions. claras a To the estas contrary, interrogantes. Por el contrario, I would begin with an yo observation comenzaría con una about observación the struggles and the respecto a troubles las luchas y los facing problemas democratic que societies enfrentan las today sociedades democráticas around the hoy world. día en todo el mundo. In recent decades, En las recientes we've décadas, seen two nosotros hemos tendencies visto dos in tendencias democratic importantes en las societies. sociedades democráticas. The first is La primera a growing es frustration la creciente with politics frustración and political parties con la and política, politicians. los políticos y los partidos There políticos. is a growing Existe lack of trust una falta de confianza in established creciente parties and en los politicians partidos throughout the políticos world. establecidos y hacia los políticos And en this todo is el mundo. connected. Y esto está This frustration conectado con la with politics frustración in democratic de la society. política hacia la política y It's a las sociedades connected, democráticas. Está think, conectado, yo creo, to a certain emptiness con cierto in the terms vacío of public en discourse. términos de lo que es el Citizens discurso want político, porque los public ciudadanos discourse to quieren be un about discurso big político things, que sea respecto a las grandes big cosas, questions that respecto a las matter in their grandes lives, interrogantes que importan en la including vida, questions incluyendo about las values preguntas que and ethics, presentan questions temáticas about de justice, ética, de equality justicia, and de inequality, igualdad, about desigualdad, what we owe one another respecto as a lo citizens. que nosotros tenemos People o no are frustrated tenemos with como politics ciudadanos. La today gente está frustrada because con la they política hoy sense día porque rightly ellos piensan y en forma muy that in correcta most democratic que en la mayor societies, parte de these las big sociedades questions democráticas estas are grandes not being preguntas seriously todavía debated. no se han debatido en forma That's the first seria. tendency. Esa es la primera tendencia. second La segunda Is that tendencia we in democratic es que capitalist society nosotros have in recent decades tenemos been in the décadas grip de estar hoy día of a en certain sociedades faith. capitalistas. You might call it the Ustedes market podrían llamar triumphalist todo esto faith. la fase triunfalista quizás del capitalismo, The faith consists pero in an la fe assumption, consiste en rarely supuestos, explicitly raramente es explícita defended, y defendida An en forma assumption explícita. that markets and market mechanisms Y los are the mecanismos primary de los instruments mercados son instrumentos de and achieving the definición public y good. de lograr bienes, Now, solamente this bienes públicos. faith, Ahora, this deep este supuesto about que the está tan primacy of arraigado markets respecto a la primacía de los mercados, first found expression in the primero encuentra su 1970s and expresión en los 1980s, años 70 y en los años 80, including by politicians incluyendo who were a los elected to office políticos with que this fueron as their elegidos explicit con ideology. esta ideología tan Margaret explícita. Thatcher in Britain, Margaret Thatcher en Ronald Gran Reagan in the Bretaña, United Ronald States. Reagan en los Estados Unidos. But what's interesting Pero lo que es is that even after interesante they es que passed from the incluso, political scene aunque ellos ya and están were en el pasado succeeded del escenario político, by tuvieron éxito center-left political parties, alejándose quizás un poco de los This partidos políticos, fundamental porque assumption estos supuestos fundamentales went fueron un The desafío successor parties y los partidos Reagan-Thatcher sucesores era a la era moderated Thatcher y Reagan, los moderados, this market faith
ellos enfrentaron But in a este way they destino de los consolidated mercados, pero la forma como by lo not consolidaron opening fue a public no debate abrir un debate about político where solamente markets serve the public respecto good and where a they cómo don't los belong. mercados sirven a los bienes públicos y dónde no lo So hacen. these two Por lo tanto, tendencies, estas dos the emptiness of tendencias, public el discourse vacío and del discurso citizen político frustration y la with frustración de la ciudadanía con la política and the unquestioned y market triumphalist faith esta fase triunfalista These no two cuestionada de los mercados, tendencies estas dos tendencias have not only coincided, no but I solamente think han they're coincidido, connected. sino que yo creo que ellas están And I'd like to conectadas. explain Y me how. gustaría explicarles cómo lo han In hecho. recent decades, En las décadas recientes, We've drifted, nosotros almost hemos without realizing cambiado, it, sin casi darnos from cuenta, desde having tener market economies economías de to mercado becoming a market convertirnos societies. en sociedades de The difference is mercados. this, a market Y la diferencia economy es que la economía de tool, mercado es una herramienta. Valuable and effective Es una tool herramienta for valiosa, muy organizing efectiva productive para activity. organizarse y para organizar las But a actividades market productivas. society Pero is las a place sociedades de mercado Where almost hoy día everything is up for sale. It's a way of life están presentes donde in which todo market está a la thinking venta. Y es el and market pensamiento de mercado values es ese. Los valores de begin mercado to son esos, donde dominate todo empieza a every ser aspect dominado of por el social mercado, life, todo aspecto de la vida beyond social the es dominado domain por of el mercado, material más allá goods. de del ámbito de Market los bienes values and materiales, los market valores de thinking mercado, begin to pensamiento de dominate mercado, empieza a personal dominar hoy relations, día las family relaciones life, personales, a health, establecerse en la education, vida, en the la media, salud, en la sociedad, en los law, medios de comunicación, politics, en la parte civic legislativa, life. en la política, en la vida civil. That's a market Y society. esta es la sociedad de mercado en la And cual it's estamos not easy inmersos y no es fácil to prevent market el economies impedir from que las slipping economías de into mercado market societies. caigan justamente en el ámbito de las sociedades de one of our mercado. great Y esto es uno de challenges, or so nuestros it seems to grandes me. desafíos, por lo menos de acuerdo a Now, mi why opinión. worry? ¿Por qué me Why worry preocupa about todo esto? becoming ¿Por qué me market preocupa societies? que nos convirtamos en sociedades de For two mercado? reasons, Bueno, por I dos think. razones. One reason Una has to razón do with tiene que inequality. ver con las desigualdades. The more things money can buy, Mientras más cosas puede comprar the el harder dinero, it is to be poor. más difícil es ser If pobre. money Si el governed access dinero only rige el acceso to yachts a todo, and BMW cars a and qué sé fancy yo, a vacations, yates, a then BMWs, inequality entonces las wouldn't desigualdades matter very much. no van a importar But as muchísimo. money begins Pero to en la determine medida que el access dinero empieza a to the determinar el essential acceso ingredients of the a good los life, ingredientes a esenciales de good la buena education, vida, que es una buena decent educación, healthcare, que es un sistema de salud living in a decente, community que es vivir without en violence, comunidades sin violencia, access to el political acceso voice and a la influence. voz When money política y a begins la to govern influencia. access Cuando to el these dinero goods, empieza a regir todo then esto, entonces inequality las matters desigualdades importan, deeply. importan muchísimo. So, the Por lo marketization tanto, or the commodification lo of que es social la life comodificación o la matters marketización in de las part vidas de los because seres it humanos sharpens the es sting lo of que inequality. hace que se agudicen las desigualdades. It also matters También for a importa second todo reason. esto por una segunda razón, Beyond porque the más problem of allá inequality. del problema de las desigualdades, As market values begin la to medida que los dominate valores de outside mercado the domain empiezan a of dominar material más goods, allá de los bienes materiales, they have a tendency entonces existe la tendencia erode de poder or erosionar o de or to crowd corromper out non-market values los valores worth que caring no about. pertenecen al mercado, que el mercado no We se can see hace this cargo. by Nosotros considering podemos a ver small esto example. considerando pequeños ejemplos. There are some things money Existe can't buy, algo que el even if dinero it no tries. puede comprar, Not aunque many, but lo ha some. tratado. No mucho, pero Consider a veces. friendship. La amistad, por ejemplo. Suppose you wanted more friends Supongan than que you ustedes have. quieran tener más And you amigos de find los it que tienen difficult ahora to y que es acquire them difícil in para the usual ustedes way. tener más amigos It en la might forma occur to you, habitual. if you had Puede the money, ser to entonces buy a que ustedes few. tengan dinero para poder comprar algunos But amigos, you would very pero quickly ustedes realize rápidamente se that van a dar this cuenta wouldn't work. de que eso no va
va a somehow we all funcionar. De sense the alguna difference forma, nosotros between a sentimos bought la friend diferencia entre and a real comprar one. amigos y tener una Somehow amistad we know verdadera. Algo que nosotros ya that the conocemos, money que that would buy sabemos the friend que el dinero, dissolves the no good sé, we que compra un seek. amigo, la verdad es que It disuelve changes finalmente its la amistad o character. cambia el carácter de la amistad. So money can't buy El dinero friends, entonces no but puede it comprar can buy amigos, many pero puede comprar goods to do muchos with bienes social life. para poder And the hacer que question nosotros is manejemos la vida social. Y la whether it should. pregunta es si debería So, hacerlo for o no. example, Por if you ejemplo, apply the strict si nosotros logic of aplicamos the una Chicago lógica Boys, estricta de los Chicago there is Boys, no reason no hay to ninguna prevent a razón free de market poder in kidneys or impedir, human por organs for ejemplo, transplantation. traficar, ¿no es cierto?, o There comprar is a órganos gap para between supply and trasplante. demand. Estamos hablando de leyes de Thousands of oferta y people demanda, die miles de every personas year que waiting mueren todos for los an años organ. esperando Why por not un increase trasplante the de órgano. supply ¿Por qué no by aumentar letting la people buy oferta and dejando sell que la gente compre kidneys? entonces riñones, por ejemplo? Now, with kidneys, Ahora, unlike friendship, con los riñones, a diferencia de if la there were a amistad, market, si and hubiese if un I bought a mercado kidney, y si yo the compro kidney un would riñón, work, el assuming a riñón good va a match. funcionar, The suponiendo fact que that I calce bought con el it would concepto not de un destroy bien. the good I seek. Y sin So embargo, if there's an si objection existe una objeción to having a free market in respecto a kidneys, tener un mercado libre de compra y venta or de in sex, riñones o de, no or in sé, paid pregnancy, insectos o de embarazos or in o votes, de los votos if o lo que sea, there is an si objection existe to una buying and selling objeción de these comprar y things, vender it ese can't tipo de be cosas, that the money will destroy the entonces good I seek. no It es must be for some que el further dinero moral va a reason, destruir eso, sino which que hay means una cuestión that moral in order detrás to de todo esto, decide que significa que what para goods poder should and should decidir not be subject qué to es market lo que puede valuation and estar exchange, sometido a we have to intercambio de reflect mercado, and nosotros argue tenemos que reflexionar together y in debatir public en conjunto about todos how to respecto a value the cómo goods and social valorar practices las we buenas prize. prácticas sociales que nosotros Whether estamos those asignando un debates have to precio. do with Si es que with estos human debates tengan dignity que ver con la dignidad humana and o the no, integrity of y the con la body and the human person, integridad or whether de la those persona debates have to humana, do del with the meaning cuerpo, and y purpose cuál of es el health significado and of del education propósito, de la and of educación, de la journalism and of salud, del law. periodismo, de las leyes. So, Por lo what are tanto, the questions? ¿cuáles son las What are the preguntas questions that we as que democratic nosotros como societies sociedad need democrática to debate necesitamos debatir in order para poder to revitalize revitalizar democratic life? la vida democrática? The first La primera is the es question I've just suggested. la pregunta que How yo planteé can we keep anteriormente. markets in ¿Cómo their proper podemos place? mantener al How mercado can we en su figure out territorio? ¿Cómo nosotros where markets podemos serve the public good ver cuándo el where they mercado don't sirve a los bienes belong? públicos y cuándo no pertenece al ámbito Why not de los bienes apply públicos? ¿Dónde no se the aplica? full ¿Dónde no se market logic aplica of the toda la Chicago Boys lógica and de have a free mercado de los market in Chicago votes? Boys y de Many lo people que es don't la economía vote del libre in mercado? elections. Mucha gente no vota en las Why not elecciones, por let them ejemplo. choose for ¿Por qué no les themselves dejamos whether que to ellos sell their escojan votes to si people who pueden want vender a lo those mejor los votes? votos a la gente que quiere Now, votar? You might say, Ahora, ustedes podrían decir, we already que estamos ya Some would teniendo suggest problemas we de audio, already do that lamentablemente. in the Alguien system of podría campaign decir que en un finance we sistema have, de at least in many of campaña our societies. que podemos tener en muchas sociedades, In the United States, en los Estados the Unidos, Supreme Court has la Corte abolished Suprema even the ha modest abolido restrictions on incluso campaign las contributions by restricciones más companies. pequeñas, más modestas a contribuciones a las campañas And electorales a en términos recent study monetarios. found Y that in the current American en presidential las campaign, campañas over actuales half presidenciales de of los all the Estados Unidos, más de la mitad de los over half of all candidatos the funds contributed y de los, digamos, más de la mitad de los fondos que se han over colaborado half of all a the las funds campañas contributed vienen de los came privados from 158 y han venido families. de 188 familias aproximadamente, So, nada más que eso. we need to Entonces, debate necesitamos about how to keep debatir markets respecto a in cómo buying and selling mantener a in los their proper mercados y place. cómo hacer que este funcione But, en el and here's lugar the second correcto. question, Pero acá how can tenemos we la do segunda that pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? if
Sí, las respuestas a esas preguntas depende de lo que son preguntas éticas controvertidas respecto a los aspectos éticos, sociales y civiles. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para el discurso público para que sea más abierto de lo que lo tenemos hoy día? Más abierto hacia las preguntas morales e incluso hacia las interrogantes espirituales para algunos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para tener un debate razonable, con respeto mutuo, con civilidad? Pero una razón de debate público que realmente debata respecto a cuestiones éticas y cómo nosotros podemos cultivar también el arte de escuchar razones, principios, convicciones morales con los cuales estamos en desacuerdo, algo que no es fácil hacer, pero a menos que encontremos la forma de hacerlo, no vamos a ser capaces de poder encontrar un camino, de poder restringir el mercado a su propio territorio. Eso nos lleva a otra interrogante. ¿Cómo estos hábitos cívicos, la capacidad de involucrarse en un discurso público respecto a las preguntas éticas, cómo nosotros podemos desarrollar estos hábitos y enseñarlos y cultivarlos? La respuesta va a ser algo que tiene que ver con los sistemas educacionales, cómo nosotros educamos a la gente para que puedan ser ciudadanos democráticos efectivos. Hay algo que hacer con los medios también, que hoy día fomentan no solamente el discurso público, sino que más bien una confrontación con la parte política, la parte civil. Necesitamos nosotros cultivar esta demanda que viene de la civilidad. Nosotros necesitamos también instituciones firmes y necesitamos también formas locales descentralizadas de comunidades políticas que puedan darle a la gente la práctica, el razonamiento, la capacidad de debate adecuada, de modo que lo único que esté en la política no sea lo que está a nivel nacional, sino que también la política surja desde la base, desde el debate, desde el disentimiento de las cosas que nosotros estamos aprendiendo a través de los ciudadanos, en pequeños lugares. El pensamiento francés ha sido muy claro al respecto, donde fue estructurado a lo que es la importancia de los gobiernos locales. Porque se ha dicho que los ciudadanos pueden aprender el arte del gobierno en pequeñas esferas, donde las ideas son fructíferas, donde se enseñan lecciones, hábitos que van más allá de las esferas pequeñas, a medida que uno debate, por lo tanto, debate la Constitución, por ejemplo, me parece que lo que es importante es debatir no solamente respecto a cómo llevar esto al terreno electoral y cómo deben ser elegidos los diputados, los senadores o la representación en general. Son preguntas importantes, sin lugar a dudas. Pero lo que me parece más interesante todavía, y espero que también sea materia de debate, que las preguntas no solamente son representación de participación, sino que cómo la estructura de los gobiernos puede ser tal que puedan ejercer un discurso significativo para la gente en sus lugares de trabajo, donde ellos viven y que les importen. Una pregunta final que vale la pena formularla, que es parte de rejuvenecer la democracia. Se trata de desigualdades. ¿Y por qué esto es tan importante? Escuchamos mucho respecto a las desigualdades y debatimos mucho respecto a cómo medirlas, pero rara vez importa como sustancia, digamos, globalmente tenemos razones para pensar así porque suele ser el caso. Quizás, no sé, por primera vez en la historia, que globalmente hoy día el 1% más importante de la riqueza
radica en esta superficie en contraposición al All right, but why does this matter? 99% de Why la should we pobreza care que está about en la it? base. ¿Por qué nos importa entonces Well, for todo two esto? different reasons. Por dos One razones reason is importantes. familiar. Una es una Fairness razón to those at the conocida, bottom. porque Fairness nos to those importa who la live justicia, lives ¿no es of cierto?, poverty or para who la gente lack que vive en opportunity. pobreza, los que están en la base, la falta de We're oportunidades familiar with para that ellos. reason to care Y nosotros estamos familiarizados inequality. con esa preocupación respecto a la desigualdad. But there's another reason Pero hay otra to razón care, another también, kind of damage que es that otro inequality tipo de does. daño que causa la Not desigualdad. just to individuals, No solamente a las not just to the personas, poor, no solamente a los pobres, but to the society sino as a que a la whole, sociedad como and to un democratic todo citizenship. y a la ciudadanía Because democrática. if equality Porque is too vast, si la the calidad gap es between rich tan and poor, vasta en cuanto a la it brecha becomes entre pobres y difficult ricos, es to muy cultivate difícil a entonces shared common cultivar life. una vida The kind común of shared compartida, common life esta vida común that enables compartida que everyone permita que to say todas las and to know personas and to feel puedan and to sense sentir, saber, that in some decir respects at least que en we are algún all sentido in this u otro together. todos estamos juntos. Democracy needs that. La democracia necesita este And concepto inequality, y la At a desigualdad certain point, hasta cierto punto is at odds with that. es el arte que tiene que ver Sense con of a ese common life. concepto, Let con me ese give you sentido one de la small vida example. común. Un pequeño ejemplo. When I was a kid, Cuando yo I've era un always been niño, a baseball fan. siempre era un And I would fanático love to del go to béisbol baseball y me games. gustaba ir a los juegos de And when béisbol. I went to baseball games Y cuando as yo a iba a kid, estos juegos in como the niño, a mid-1960s, mediados de los 60, going to a baseball game was ir a a un class juego mixing experience. era una Some mezcla de seats were more expensive experiencias. than others, Algunos eran más caros que but not by otros, very much. pero no The tanto. cheapest seat was $1. Y la entrada The más most barata era expensive $1, seat la was más maybe cara $4. era, no sé, $4 aproximadamente. was Pero el efecto de todo That esto era que CEOs los and mailroom CEOs clerks y sat more or los, less side by side, y los empleados de una rooted empresa with se sentaban passion lado a for the lado, same team. con la misma pasión por el mismo equipo, And when it rained, y cuando everyone got llovía, wet. todos se mojaban. But then, in the 80s and Pero 90s en los and early 80 y en los 2000s, 90 y this al comienzo de began los to 2000, change. esto empezó a cambiar Because baseball porque stadiums and los estadios de football béisbol y de stadiums fútbol more and more también were built cada vez se with construyeron VIP más palcos, con sectores de skyboxes, palcos para las we personas call más importantes, para los VIP, ¿no es And cierto? Now, Y ahora, CEOs and los the privileged CEO could sit o los presidentes de las air-conditioned empresas se comfort sientan far en above áreas the con aire crowd acondicionado in the stands sobre la below. multitud que The está abajo experience en of otros going to a lugares no sporting event protegidos. was La less a experiencia class-mixing institution. hoy día no es una mezcla de distintas And it clases no longer sociales was even y true ya that when it no es rained, válido everyone que got cuando wet. llueve todos se mojan. Now, I Ahora, confess, yo I confieso admit that from time y to admito time, que I've had the a opportunity veces to watch a game tengo la oportunidad from de a ver un VIP partido desde el sector VIP And it's an enjoyable y que es experience. una experiencia que disfruto And bastante, it wouldn't obviamente. matter very much if this Y only no happened. importa si eso solamente in sports ocurre arenas. en las arenas deportivas. No Part of importaría what si it fuese means así, to have become market pero society parte de eso y de esta sociedad de is that what's mercado happened with es que lo que skyboxes and ocurre VIP palcos con estos is happening palcos throughout VIP está ocurriendo hoy día society. en toda la sociedad, Increasingly, cada vez en forma más creciente. as money A buys medida more and more que el dinero permite comprar good más things in y life. más de las cosas And buenas against the que hay en la background of vida, rising inequality, y a medida que increasingly esto va people of acentuando affluence las and people of desigualdades modest y la means gente live entonces separate vive lives. separada, tiene vidas We live separadas. and work and shop Vivimos, and play trabajamos in y different jugamos y estamos We en send our distintos children lugares, to enviamos a different nuestros schools. hijos a distintos You might call colegios o escuelas. The skyboxification También tenemos or the una diversificación balconización hoy día de of social life. lo que es el This encierro isn't de las vidas sociales en distintos compartimentos. A good Y thing for esto democracy. no es Nor algo is bueno it a para la satisfying democracia, way to live, no es la forma even satisfactoria for de those of vivir, us who incluso may be able para to buy aquellos our que puedan way ser out capaces de of public comprar un places ticket para la and salida common spaces. y van hacia espacios Here's comunes, why. espacios públicos. ¿Y por qué es Democracy todo does esto? not require Porque la democracia perfect no equality. requiere una igualdad But what perfecta, it does require pero lo que sí is requiere
es que la gente de distintos backgrounds sociales, de distintas clases sociales, se encuentren, que puedan estar uno al lado de otro en el transcurso normal de la vida. Y esa es la forma como nosotros aprendemos, estando uno al lado de otro, negociando, aprendiendo de nuestras diferencias. Y es así como aprendemos a que las cosas nos importen para el bien común. Por lo tanto, la pregunta de los mercados no es finalmente una pregunta que tenga una razón meramente económica. Se trata de una pregunta que tiene relación a cómo nosotros queremos vivir como sociedad, todo en conjunto, en una sociedad donde todo está a la venta y donde estamos cosificando la moral, los bienes y todo eso, y donde el dinero finalmente no puede comprar todo. Chile es mirado en todo el mundo como un laboratorio neoliberal, de un orden económico neoliberal. Y espero al mismo tiempo que acá en Chile, en este momento tan especial, ustedes encuentren una vía de poder responder esta gran pregunta, de poder crear instituciones, de cultivar esta incorporación activa de los ciudadanos para que hagan de Chile hoy día un laboratorio de democracia, un laboratorio para una democracia en la cual todos los ciudadanos democráticos del mundo puedan aprender y puedan inspirarse. Muchas gracias. Las democracias no necesitan igualdad, necesitan que las personas se junten y se encuentren en la vida cotidiana. Era lo que nos decía Michael Sandel con esta exposición, lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Este doctor en filosofía política y uno de los filósofos políticos más interesantes del mundo, así lo calificó hace algunos años The Guardian. Recomendamos 2 libros para que lean de Michael Sandel. Uno de ellos es Justicia, hacemos lo que debemos, y el otro, que ha sido éxito de ventas, lo que el dinero no puede comprar. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Al regreso estaremos con un chileno que nos estará hablando del mar y del Homo sapiens. Todo eso y más al regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles. Volvemos. Retomamos el segundo bloque de este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles planteados por diversos científicos y mentes brillantes que han participado en este encuentro desde el año 2011 hasta la fecha. Nos quedamos con Ciencia Nacional. Él es doctor en Biología Marina, doctor en Ciencias y además es quien tiene la idea de crear una cultura marítima entre los chilenos que para él es inexistente. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2010. Me refiero a Juan Carlos Castilla, quien participó en Congreso Futuro 2016 con su charla Homo sapiens versus Homo rapax. Él nos señaló que el choque de especies se da de hombre contra hombre. Nos quedamos entonces con su exposición del año 2016 en Congreso Futuro Homo sapiens versus Homo rapax. Juan Carlos Castilla en este especial Congreso Futuro. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Quiero hacer esta presentación con 3 objetivos. Primero, llamar la atención sobre que para mí el choque de especies es del hombre contra el hombre. Y ahí hay una reflexión, digamos, que me interesa profundizar más adelante. Es verdad que el hombre choca contra otras especies, el ser humano choca, pero creo que lo central es sapiens versus sapiens. Después quiero tratar de hablar de la manera, palabras más simple posible sobre un concepto que lo manejan todos y no lo maneja nadie y que es simple y es complejo, que es el concepto de tasa. ¿Qué ocurre en una determinada cantidad de tiempo? Es un poco el concepto como el promedio, que
distintas personas lo entienden de distinta manera. Y finalmente, digamos, a mostrar algunos ejemplos problemáticos, sobre todo con fauna marina, que es mi especialidad. La mitad del vaso vacío, pero también mirar un poquitito la mitad del vaso lleno. Hay elementos de vaso vacío y vaso lleno. Y quizá el cuarto punto, finalizar con algunos ejemplos chilenos. Entonces, lo primero que quiero hacer es un disclaimer, una declaración, porque he asistido a la mayoría de las presentaciones y esta pregunta ha salido en el auditorio, sobre todo cuando se habla de recursos, se habla del cambio climático, y yo me siento en estos temas un optimista. Y hay varias maneras de definir los optimistas, y yo me autocalifico como un optimista sistémico. O sea, que tengo fe, creo, que se pueden cambiar las cosas, pero hay que cambiar los sistemas. De todos los sistemas que tienen que ver con el ser humano. Entonces, no soy un catastrofista, estoy lejos del catastrofismo, personalmente, puede que haya otras visiones. Y soy un optimista porque sobre todo creo en nosotros mismos. Hay problemas de confianza en el ser humano, en mí por lo menos. Y por supuesto que mi diagnóstico, como el de muchos en estas sesiones, es que nos alejamos del camino socioecológico correcto. A mí me gusta este concepto de socioecología. Yo creo que la ecología no existe sin la sociología, pero en fin, es una disquisición, van los dos juntos. No ocurre nada en la ecología, digamos, que no tenga que ver con el ser humano. Entonces este concepto de socioecológico para mí es un concepto potente. Y nos salimos de este camino correcto y lo que observamos, por ejemplo, el tema de hoy, digamos, pérdidas de biodiversidad, pero hay otros, son síntomas que algo anda mal entre nosotros, o sea, sapiens contra sapiens. Vuelvo sobre el mismo tema. Y que necesitamos hacer cambios sistémicos, digamos, eso es no cambios lineales, más crecimiento, eso es lineal. Tenemos que mirar, digamos, cambios en los sistemas de organización que tenemos nosotros. Y soy optimista porque creo que se pueden lograr. No mi generación, pero la que está aquí en la sala sí, sobre todo los niños. Entonces hay ahí como una declaración, digamos, que tiene que ver como un rayado de cancha, digamos, de lo que yo pienso sobre estos problemas. Ayer o anteayer, digamos, vimos este gráfico de Michel Brunet, y él presentó esta diapositiva en que se muestra, digamos, de repente, como dijo alguien, no nos damos cuenta que Michel está aquí y él fue el que descubrió, digamos, el humanoide más antiguo que hay sobre la Tierra y tiene 7 millones de años y ha estado con nosotros toda la semana. Mostró esta diapositiva y a mí me parece cuando uno habla de millones de años, digamos, de miles de millones de años, pierde la cuenta. ¿De qué está hablando? Si yo vivo 80 años, 90 años. Entonces yo tomé esta diapositiva y la puse en una dimensión distinta y quiero mostrarle a ustedes lo mismo, para hablar con palabras simples y que nos entendamos, que esto es una proposición de un calendario, exactamente la misma diapositiva, pero una proposición de un calendario evolutivo humano en un año. O sea, allá en el rincón superior izquierdo, digamos, está la especie que encontró nuestro amigo francés, entre 6 y 7 millones de años. Él es el homínido más antiguo que se ha descubierto. Y en el rincón, digamos, abajo a la derecha está Sapiens, y otras dos especies, digamos, que convivieron. Neandertal y Florensis desaparecieron ya, pero convivieron, digamos, dentro. Y quiero poner esto en 365 días, para agarrarlo de alguna manera. ¿Cómo me imagino 7 millones?
Entonces, puesto de esa manera, Sapiens, que somos nosotros, habría aparecido sobre la faz de la Tierra aproximadamente hace 200.000 años. Se habla de 160, digamos 200.000 años. ¿Qué significan 200.000 años en 7 millones? En 365 días. Significan 17 días. Entonces, esto es para poner un poco en perspectiva la visión paleo de lo que se conoce, digamos, como la evolución del ser humano. O sea, la especie de la que estamos hablando en este calendario, que toma nada más que las especies, digamos, de homínidos, hay distintas interpretaciones, ha estado sobre la faz de la Tierra 17 días. Sabemos que son 200.000 años, pero a mí me cuesta imaginarme 200.000 años. Ahora, en esos 200.000 años, ahora quiero decir, ok, 200.000 años. Y el eje de arriba de este gráfico está en una escala logarítmica, va desde el día de hoy, digamos, hasta 500.000 años atrás. Y está en escala logarítmica, ustedes ven que aumenta de 500 a 5.000, a 50.000 en la misma distancia, pero eso es porque es una escala logarítmica. Han ocurrido muchos acontecimientos e hitos. Y yo solamente quiero destacar dos de las decenas que han ocurrido. Tenía el lenguaje y otras cosas, pero salí de ahí, digamos, y quiero concentrarme, digamos, en hitos o eventos que acontecieron con Homo sapiens y que empezaron aproximadamente hace unos 30 o 40.000 años atrás, también difíciles de imaginársela, como es la domesticación de las plantas y los animales terrestres. La domesticación de plantas y animales acuáticos y peor marinos es de hace un segundo, 100 años, 200 años. Pero en los terrestres, en las plantas, en los animales, tiene varias decenas de miles de años. Y esa es una cosa que quiero destacar. Aparte de que el primero eran especies cazadoras, recolectoras, nómadas, que se tiende hacia el sedentarismo, hay montones de cosas que uno quisiera destacar. Pero como estamos hablando de biodiversidad y del choque de especies, quiero destacar eso. Y la segunda, digamos, es lo que ha ocurrido, no sé, pues en los últimos 150 años, que es la explosión, digamos, del número de seres vivientes en el planeta. Solamente 2. Respecto a la primera, sabemos, por la información, que lo que se llama la sociedad de la domesticación, quiero llamar la atención que en el pasado y ahora también, nosotros creamos biodiversidad, se habla mucho de la pérdida, está bien, mucha pérdida, pero también creamos nosotros como seres humanos biodiversidad. Al domesticar plantas y animales terrestres y al seleccionar algunos de ellos y a cambiarle su genotipo, hemos ido, digamos, cambiando la biodiversidad. Y este es un término, o la diversidad biológica, complejo, porque yo creo que aquí también en la sala cada uno va a tener una definición de lo que es diversidad biológica, que no es necesariamente la cantidad de especies distintas, es mucho más complejo que eso. Es también la cantidad de cada una de esas especies. Son sus genes, son su ecosistema. No quiero entrar en ese tema, pero obviamente que nosotros en este proceso hemos creado, generado biodiversidad, desde una biodiversidad existente, obviamente. Pero ahora hemos escuchado en una charla reciente, digamos, de que también estamos creando biodiversidad totalmente nueva en el planeta. Y lo seguimos haciendo, pero también la estamos destruyendo. No hay necesariamente una idea que una compensa a la otra. Quiero llamar la atención de que se ha creado biodiversidad. Y como dije, hace 10.000 años atrás, para darles una idea, hace 18.000 años atrás, no existía la Patagonia. Existía una masa de hielo de varios kilómetros sobre la Patagonia. 18.000.
ya podemos empezar a pensar un poquitito, ¿no? Pero hace 10.000 años ya el 80-90% de la diversidad de plantas y animales terrestres estaba más o menos alcanzada por el ser humano. Y eso es lo que lo llevó, digamos, al sedentarismo en lugar de ser un organismo noble. Y también, digamos, como dije anteriormente, la cantidad de organismos acuáticos y marinos es de ayer, 100 años, 200 años atrás. Es muy, muy reciente. Pero estamos haciendo eso. Y la segunda elemento de ese gráfico anterior es lo que ya se ha destacado en unas presentaciones anteriores, el crecimiento de la población humana en 1950 o por ahí, para fijar una fecha. Me gusta hablar de después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurren muchas cosas en este planeta que son muy significativas, muy significativas. Una de ellas es esta, que hay un quiebre en el crecimiento de la población. Voy a nombrar 5 o 6, pero esta es una muy importante. Lo que no se ha dicho en otras presentaciones, me parece, es lo que está graficado un poquito en el gráfico de abajo, que en 1800 más o menos nos tomaba unos 150 años, digamos, duplicar la población humana de ese momento. Y eso fue cayendo brutalmente hasta que alrededor de nuevo 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, tomaban solo 50 años duplicar la población, y lo que no se ha dicho es que estamos tratando de hacer algo, y esa curva ha empezado a subir. Yo no sé cuánto va a subir, pero cuando uno mira la curva de arriba tiende a pensar que es absolutamente exponencial, y no se alcanza a ver en la curva de arriba el fenómeno, digamos, de que hay una cierta contracción. Vamos a seguir siendo 9 billones de personas en el 2050, y ahora somos 7, pero hay una contracción, digamos, en el crecimiento de la población. Para mi gusto eso es esperanzador, tiene una cierta esperanza. Puede que este no sea la mitad del vaso lleno, que sea un centésimo del vaso con agua, pero es un centésimo del vaso con agua que estamos viendo. Este tiempo, estos 100, 150 años, digamos, 250 años, si uno lo dice después de la Revolución Industrial, y aquí lo voy a fijar en 250 años, es lo que ahora se llama la era del Antropoceno. En esta era, en los últimos 250 años, pero particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una rayita azul, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se producen crecimientos exponenciales de la población humana, ya lo dije, pero también del GDP, también de las represas, también del uso de agua, también de la población humana, también del consumo de papel, también de los autos. Es algo que ocurre, digamos, hace 60 años, 70 años, la exponencialidad. Los teléfonos, por supuesto. El CO2, por supuesto, que se acaba de discutir esta mañana, que nos quedamos con algunas dudas. Las pesquerías, que son las que me competen a mí, las que yo sé más y voy a hablar un poquito más. Y la biodiversidad global también. Ustedes ven que en todas esas curvas y en las otras, el anhídrido carbónico, el CO2 también, etcétera, hay crecimientos exponenciales que vienen desde unos 100, 150, pero muy particularmente durante los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, para fijar un punto. Pasa algo después de la Segunda Guerra Mundial, en que la exponencialidad aumenta significativamente. De modo que esta era ha sido, que es un concepto acuñado por un premio Nobel, tiene muchos nombres, pero obviamente es la era del urbanismo en la ciudad, la era de la medicina desarrollada, la era del conocimiento y la tecnología, la de las comunicaciones, la era de las tasas más elevadas en las modificaciones ambientales, más elevadas, más exponenciales. También de las inequidades modernas, siempre ha habido inequidades, ¿eh? Lo que pasa es que ahora la vemos en la televisión. Pero había inequidad en la Edad Media, no me cabe duda. Pero la era de la inequidad moderna, digamos, es un punto muy importante. La era del mercado como rey regulador de la que se ha hablado en
y sobre todo la era del hiperconsumismo. El hiperconsumismo se desata después de la Segunda Guerra Mundial. Es después de la Segunda Guerra Mundial donde se desata el hiperconsumismo. Hay muchos indicados. Y yo la llamo la era de Sapiens versus Sapiens, contra Sapiens. ¿Cómo podemos transformar una era de Sapiens contra Sapiens en una era de Sapiens con Sapiens? Si usted quiere un resumen de mi charla, ese es el desafío. Ahora, solamente me dicen que el público cambió, pero esta mañana varios de nosotros quedamos molestos porque se habló mucho de cambio global, de calentamiento global, y de la última columna de las huellas no se habló nada. Que el CO2 aumenta, que esto, que la pobreza es más importante que el CO2, etc. Pero no se habló nada de la tercera columna, nada. Es que esto tiene que ver con las migraciones, no se habló del concepto de ecosistema, no se habló del concepto de pérdidas de especies, nada. De repente cuando se abre esta discusión del cambio climático, digamos, se tienden a olvidarse. Y tampoco se habló mucho que en el cambio climático, digamos, hay pérdidas y también hay oportunidades. Entonces, yo quiero decir que hay actividad humana, hay cambios globales, hay huellas, digamos, y la exponencialidad de algunos de estos elementos ha ocurrido después del año 50. Yo no sé exactamente qué va a hablar Gilbert, mi amigo Gilbert, pero mi expertise es en el mar, la de él es un poquito más en tierra, a pesar de que también es marino, pero esta gráfica muy bonita, tomada de un trabajo reciente en Science, muestra los dos sistemas, el sistema terrestre y el sistema marino. Y tenemos que reconocer que somos nosotros, animales terrestres, y que competimos con los otros animales y las otras especies terrestres, plantas, animales, etc. No somos nosotros animales acuáticos, de modo que nuestra competencia con lo que vive en el mar es lógicamente menor. Por ejemplo, en una ciudad ocupamos espacio, construimos Senado, Congreso, etc. Le quitamos espacio a las otras especies. Y eso no es necesariamente malo, somos parte del sistema. De modo que yo, un poquito de aquí en adelante, y aquí está un poquito el presente, también esto está en escala logarítmica, ustedes ven 10, 100, 10.000. De aquí en adelante voy a tomar un poquito más la parte marina y menos la parte terrestre. Hay futurología aquí, en lo que viene después de la línea roja. Y respecto, por ejemplo, la defaunación marina. ¿Cuánta fauna marina se está perdiendo en este minuto? ¿Qué sabemos? Sabemos mucho menos de la parte marina que de la parte terrestre, sin duda, porque somos animales terrestres, vivimos en tierra, somos ciegos al mar, no lo vemos, vemos solo la superficie. Es que nos paramos en tierra y vemos todo, vemos un bosque, vemos una montaña, etc. Sabemos mucho menos del mar. Lo que sabemos de la defaunación marina es más bien que es relativamente baja. Este es un trabajo reciente, de 2015, publicado en una de las mejores revistas. Extinguidas como tal, especies marinas, menos de 20. Ahora, eso es extinguidas que se sabe de su extinción. Estamos hablando de cientos de miles de especies marinas. Cientos de miles, no voy a dar una cifra, una veintena, una treintena, 100, les doy 100. Ahora, esas son las que están ahí, digamos, en amarillo, etc. Pero obviamente que hay algunas que están en peligro que ahí están en otro color, un poquito más rojo, etc. Y hay muchas de las que no sabemos, ¿sí? O sea, hay un desconocimiento grande. Entonces, es verdad que uno dice, sí, es el 20% de las especies de las que conocemos, pero ese 20% es una cantidad relativamente pequeña. No quiero decir que no pase nada, quiero decir que este es el estado del conocimiento. O sea, no quiero con esto decir que no pasa nada, ni que pasa mucho, este es el estado del conocimiento.
Tenemos ahí 151.000 especies en la última columna de invertebrados de las que sabemos muy poco. Tenemos, 15.000 especies de peces de las que sabemos muy poco. Tenemos que saber más y probablemente esas tasas van a aumentar. Pero ese no es necesariamente el problema que tiene que ver con la diversidad marina. Sabemos, que la extracción pesquera está impactando los ecosistemas marinos de una manera que no necesariamente hace desaparecer del todo las especies, pero baja sus densidades y sus biomasas a niveles que ya dejan de ser importantes desde el punto de vista de la pesquería. Cuando ocurre eso, quiere decir que esas poblaciones están en un estado no han desaparecido, pero están en un estado muy bajo. Y aquí hay un trabajo famoso que no tienen por qué ver ningún nombre ni ningún detalle, de 15, 20 especies, medidas todas con 100 anzuelos en flotas pesqueras, etcétera, y ustedes ven que en todas las tendencias es a la baja a medida que baja el tiempo. Interesantemente, muy importante después de 1950, porque antes estábamos dedicados a las 2 guerras mundiales, ¿sí? No a la pesquería. Ahora estamos también dedicados a algunas guerras, pero después de las 2 guerras mundiales es cuando viene el desarrollo tecnológico fuerte, ¿no es cierto? Y cuando empiezan los problemas pesqueros. Entonces, esto es, una panorámica general. Nosotros en un trabajo en 1997, también en Science, hicimos un estudio y en 1997 aproximadamente el 66% de las especies marinas en el mundo estaban en un estado no habían desaparecido, estaban en un estado de mucha explotación, de sobreexplotación, etc. Los datos de ahora son del 80%. O sea, seguimos esa tendencia. Y eso tiene que ver con la biodiversidad. No necesariamente desaparecieron esas especies, pero sus poblaciones están en un estado, bastante... Quiero que miren esta diapositiva que empieza a crecer. Cuando es blanco, es antes de 1950. Las máximas son las rojas, 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 rojas. Y a medida que se pasan esos máximos pesqueros, comienza a aparecer un color un poquito más pálido. Y va corriendo un reloj desde 1954. Y ahí llegamos a 1999. Se los voy a hacer correr de nuevo y quiero que miren Chile y Perú cuando llegue el momento. Ustedes ven como las pesquerías, comienzan a expandirse hacia el centro de los océanos, a ser cada vez más intensas, y los rojos intensos van desapareciendo. Miren Chile y Perú. Desaparecen de la costa, van hacia la isla de Pascua, etcétera, etcétera. Los océanos están como uniformizados. Desaparecieron los máximos de pesca que habían existido antes de 1950. ¿Sí? Ahora, estos son los modelos, esta es la realidad. Fíjense ustedes las pesquerías de Chile y Perú. La pesquería conjunta de Chile y Perú representó, cuando se pescaban 20 millones de toneladas, el eje vertical son millones de toneladas. Cuando entre los dos países pescaban 20 millones de toneladas, ese puntito rojo que está arriba, ¿cierto? Eso era aproximadamente un cuarto de toda la pesca del mundo. Entre Chile y Perú capturaban un cuarto, 25% de toda la pesca del mundo. Bueno, esas pescas, que eran del orden de 20 millones, ahora se han venido abajo del orden de 6 millones en conjunto. O sea, una cosa son los modelos y lo que yo les mostré, y esta es la realidad de los desembarques pesqueros. O sea, es verdad, por lo menos para el sector nuestro es verdad. Ahora, creo que es bueno reflexionar un poquito aquí en este momento y en lo que les dije delante sobre las tasas. Si Sapiens como tal, ya lo dije, lleva en el planeta unos 200.000 años, en términos del calendario anual que les mostré delante, eso significan 17 días, ya se los dije, pero significan 408 horas reloj. ¿Sí? Entonces las tasas de cambios más bruscas, más exponenciales, por decirlo así, en pérdida de biodiversidad, incremento de CO2, agotamiento de los recursos de uso común, incremento poblacional, han ocurrido en los últimos 25.000. De las 408 horas, eso que les describo ha ocurrido en 25 minutos. Estoy tratando de hacer un juego, ¿sí?
para que se vea, digamos, las tasas en tiempos extraordinariamente cortos. Y si uno lo hace después de la Segunda Guerra Mundial, 6 minutos. También han acontecido cambios positivos, ¿eh? Aquí viene un poquito de la mitad del vaso lleno. Pero no todos en la dirección que nos gustaría. Pero dejen mostrarles 2 o 3 de los que yo encuentro que son positivos y que yo he participado en alguno de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es que hemos aprendido que si uno es capaz de cerrar un área en el mar, aquí esto que se llama Closed Area 1 en romano, es un área relativamente grande, 30 por 30 kilómetros, 40 por 40 kilómetros, más o menos, que ha estado cerrada y bien controlada. Pero la gente necesita pescar. Si yo voy cerrando todos los océanos, los pescadores no tienen que pescar. Pero estas áreas, si son bien cuidadas, lo que hacen es agregar densidad de las mismas especies en las áreas exteriores. O sea, son como criaderos en el fondo. Yo busco un área, la protejo y en los bordes externos aumenta la pesca. Eso lo hemos aprendido y eso es posible de ser hecho en Chile y en otros lugares. Y aquí están los detalles, digamos, ustedes ven como en el borde, en estos bordes donde hay puntos rojos y puntos amarillos, es donde las densidades de pesca son más altas. A medida que yo me alejo de ahí, aparecen los puntos azules que son un poco menor. Adentro no se pesca, eso lo hemos aprendido. Podría ser un mecanismo de conservación y manejo. Aquí el desafío es conservación y manejo. No solo conservación, no toco nada. Pues si no toco nada, digamos, la gente que pesca se muere de hambre, ¿sí? Algunos, los artesanales, los otros no se van a morir de hambre nunca, ¿no es cierto? Pero puedo aprender eso. No entro en mayores detalles. Hemos aprendido en Chile principalmente, y tenemos varios trabajos, y en otras partes del mundo, que en estas áreas también aumenta la biomasa, aumenta la densidad, aumenta el tamaño, aumenta la diversidad biológica. O sea, ocurren varios componentes importantes dentro de esa área. El tamaño es importante, pues yo podría tener exactamente el mismo número de individuos de un tamaño muy pequeño o de tamaños más grandes si yo los dejo crecer y la reproducción es totalmente distinta. O sea, el tamaño de los organismos es un elemento muy importante. Y lo que hemos observado es que en los océanos los tamaños de los organismos han ido disminuyendo sistemáticamente. No es solo conservación. Yo me siento orgulloso de mostrar esta diapositiva. Sé que estoy en este momento navegando por lugares complicados, resbalosos, pantanosos, ley de pesca. Los que somos chilenos entendemos de eso. Sin embargo, estoy dispuesto a navegar por ahí y defender algunas cosas de las leyes de pesca en Chile. No todas, pero algunas sí. En el año 1991, se introdujo en la ley de pesca un par de cosas buenas que tienen que ver con gobernanza. Y nos pusimos de acuerdo en seccionar el océano. Usted me dice, pero nadie lo respeta. Vayamos a esa pregunta después, Pero la sociedad se pone de acuerdo y dice tenemos que seccionar el océano para poder manejarlo bien. Ley de pesca del 91. Y las primeras 5 millas, que ahí están en verde oscuro, dice la ley de 1991, van a ser de uso único y exclusivo de las flotas pesqueras artesanales. Lo dice la ley del 91. No me digan que nadie lo respeta, porque entonces me rompen el argumento. Y yo lo voy a demostrar que sí se respeta. Y fuimos capaces, digamos, de definir las flotas. En la ley reciente, esta que está tan ahora que se cae, que no se cae, se dijo en la ley reciente, en la que está aprobada, además, la primera milla, lo que está en un verde clarito, es solo, única y exclusivamente para los botes pesqueros artesanales menores de 12 metros. O sea, hemos estado zonificando el océano. La idea es zonificar el océano. Y dar derechos de acceso exclusivo no es muy común en el mundo. Y Chile ha liderado en esto. No estoy diciendo que la ley es fantástica. Estoy diciendo que hemos avanzado en gobernanza aquí.
No hemos copiado gobernanza. Y algunas cosas las hemos hecho bien y otras cosas las hemos hecho mal. Estos cuadraditos pequeñitos que están ahí en rojo son áreas de manejo de los pescadores. En este momento hay 400 en Chile, en manos de 22.000 pescadores, 1.000 kilómetros cuadrados, en manos de comunidades, en la orilla del mar, en la costa, no allá a las 200 millas, no a la anchoveta, en la orilla del mar. Entonces hemos avanzado, vaso medio lleno si ustedes quieren, en algunos aspectos que tienen que ver con conservación y gobernanza. Pero obviamente digamos que hemos empujado sistemas a puntos, digamos, que son puntos de transición. La mejor de todas es el burrito, ¿no es cierto?, que tiene esa carga, y que basta un gramo, que yo le agregue a esa carga un gramo para que el burrito deje de ser burrito y se transforme en un ave que vuela. ¿Sí? Basta un gramo. Entonces, hasta hace un gramo atrás, ese burro tenía los pies en el suelo. Le agregué un gramo y ocurrió eso. Entonces, estamos empujando los sistemas a unos puntos de transición que pueden ser muy peligrosos. Muy peligrosos. En este caso yo le saco el gramo, ¿no es cierto?, y el burro vuelve, pero eso no ocurre con los sistemas ecológicos complejos. Es muy difícil volver atrás. Entonces, estoy como terminando esta parte que hacer. Yo creo que depende en parte de la respuesta si vamos a continuar el choque de Sapiens contra Sapiens, vamos a continuar con el choque de Sapiens con el resto de la biodiversidad y con el ambiente físico, si vamos a seguir aceptando que el dinero, el crecimiento económico lo justifica todo, sin límites morales. Los que no vinieron el primer día a escuchar a Sandel, una charla fantástica en esta dirección, que el libre mercado es siempre libre, que es bien y uniformemente informado, que es limpio y sin colusión. No necesito agregar ninguna frase al respecto. Y si esto está hoy por sobre la huella ecológica y el crecimiento poblacional, tenemos que respondernos eso, algunas de esas cosas. ¿Seguirá Sapiens exacerbando el consumismo desenfrenado y con ello dañando su propio socioambiente? Preguntémoslo. Vamos a tener que preguntar y respondernos eso. Entonces, no existe una respuesta absoluta a todas esas preguntas, pero yo creo que hay dos macro caminos que se empiezan a ver. Primero, la experiencia muestra muy claramente que en situaciones de sociedad de mayor equidad de Sapiens, y es una cosa que yo he preguntado varias veces, cuando hay mayor equidad en las sociedades, las relaciones socioambientales mejoran sustancialmente. Sustancialmente. Si pueden, les aconsejo ir el domingo a escuchar a este escritor extraordinario inglés, Wilkinson, que tiene un libro fantástico al respecto. Hay evidencia. Si yo tomo los 20 países más desarrollados del mundo, los 20 más desarrollados del mundo, y coloco un eje de equidad, digamos, en la diferencia que hay entre quien gana menos y quien gana más en promedio, todas las correlaciones tienen que ver con eso. Y obviamente que Estados Unidos sale mal parado. Y Dinamarca sale bien parado, y Japón sale bien parado, porque las distancias son menores. Está demostrado, esto no es un invento. Tenemos a lo mejor que caminar en esa dirección, es mi proposición. Y yo creo que es necesario recuperar la confianza de Sapiens sobre Sapiens y detener el deterioro de los ecosistemas y sus servicios. Yo personalmente he tenido discusiones durante esta semana, no veo otras posibilidades sino que a través de cambios éticos y educacionales. La educación es el cajón desastre, digamos, que uno usa para todo, pero aquí hay ética y educación. No es solo educación, al voleo. Ética y educación. Necesitamos cambios ahí. Y yo creo que necesitamos nuevas aproximaciones de gobernanza. Gobernanza no es gobierno, ¿eh? Gobernanza es que nos consulten a nosotros, entre otras cosas. Es distinto. Necesitamos nuevas gobernanzas y necesitamos cambios éticos. Y con ello modificar lo que nosotros entendemos por bienestar humano. Al respecto, déjenme terminar con qué estamos haciendo en Chile, porque esto es bonito decirlo, estamos haciendo algo en el área que yo trabajo, por lo menos. Efectivamente, en gobernanza yo creo que hemos hecho algo, me siento muy orgulloso de ello. Mal o bien, en la costa, en las primeras 5 millas, tenemos un sistema de liderazgo mundial. Tenemos que hacer mucho,
nos engañan por aquí, nos engañan por allá, pongámonos de acuerdo sobre eso. Pero la base de zonificar el océano y darle a ciertos actores derechos, ¿no es cierto?, exclusivos, estoy hablando de los pescadores artesanales, que son mi experiencia, es del liderazgo mundial. Estamos haciéndolo. En ética ambiental, estamos en ello, estamos con dificultades. La idea básicamente es crear un sistema integrado de áreas marinas protegidas. Que pueda haber pesca afuera, que pueda haber pesca organizada, no que todo el país se convierta en un área protegida y que nadie pueda pescar nada más. Hay solamente 80 o 90 mil pescadores artesanales en Chile. Multipliquen eso por 10, estamos hablando de 800.000 personas. Tenemos que hacerlo con cuidado. Avanzamos ahí, pero avanzamos lento. Yo llevo 20 años y creo que avanzamos lento. Y el otro punto, la educación marina. Yo creo que esta es una gran deuda nacional, una tremenda deuda nacional. Nosotros en Chile no tenemos una cultura marítima y tenemos que desarrollarla. No tenemos cultura marítima. Una dimensión de la cultura marítima es la de traspasar el conocimiento que ya hemos acumulado en Chile, no en el mundo, en Chile, en los pasados 20 o 30 años a los ciudadanos y a los niños. De una manera especial a los niños y ordenado. No hay. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Chile Smart. Diseñamos un logo, que es ese que está ahí. Y déjenme mostrarles la manera más simple de avanzar en la cultura. Creo que nos han estado engañando. A mí cuando estaba en el colegio y ahora a mis nietos y a todos ustedes. Chile no es un país largo y angosto. Mentira. Eso es tierra. Fíjense ustedes la potencia de esto. Chile es largo y ancho. 8 palabras, 10 palabras. Chile es ancho. Si cuando digo que es angosto, me olvidé del mar. ¿Cómo podemos hacer conservación, cultura, esto, lo otro, si ni siquiera lo consideramos? Todos estamos acostumbrados a que es largo y angosto y nos orgullecemos de eso. Yo creo que deberíamos avergonzarnos. Bueno, empecemos por alguna parte. Este es, pero el ABC ni siquiera el A de la cultura. Es el palote de la cultura. Es la redondela antes de escribir las letras. Y lo otro, una segunda dimensión, y hay personas aquí que saben que yo he andado atrás hace mucho tiempo, es que somos ciegos al mar. Créanme eso, si vemos la superficie nomás, si no vemos nada más. Hay una urgente necesidad de contar en Chile con un acuario marino de nivel mundial. Este país marítimo no tiene ninguno, cero. Chile somos todos nosotros, Chile no es el gobierno. Entonces es una responsabilidad compartida. Vamos a hacer una colecta para eso. Chile le debe un acuario marino de calidad a sus niños. Punto, period, como dicen los ingleses. Yo no logré esto para el Bicentenario. Una de mis grandes frustraciones como científico y como educador es no haber logrado esto para el Bicentenario. No logré que este país le regalara un acuario marino a sus niños cuando Chile cumplía 200 años. Bueno, pero tenemos que empezar a culturizar de alguna manera. Déjenme terminar entonces que yo creo que afortunadamente hoy tenemos conocimiento, tecnología para lograr cambios de ética, que es una cosa que me referí, promover sistemas de gobernanza, porque tenemos las comunicaciones de la era del antropoceno. Haber conversado con ustedes esto hace 20 años atrás era una desesperación para mí. Y yo pasé por esa desesperación. Ahora menos. Creo que esta es la herramienta. ¿La estamos usando? No. ¿La estamos usando bien? Menos. Pero está la herramienta. Está la herramienta. Y finalmente, una autocrítica. En esta era del antropoceno, los científicos deben comunicar sus hallazgos y predicciones a la sociedad con conceptos y palabras simples. Es muy importante. Y pienso yo que esa es la esencia de este Congreso Internacional y creo que el nombre del próximo podría ser Sapiens con Sapiens, no Sapiens versus Sapiens.
Y soy optimista porque mi generación no, nosotros ya somos árboles chuecos. Creo que nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos pueden lograr esos cambios necesarios. Muchas gracias. Tenemos una deuda los chilenos y es tener cultura marítima. Debemos trabajarla. Eso es lo que nos decía Juan Carlos Castilla en esta exposición ofrecida en el año 2016, Homo sapiens versus Homo rapax. También nos señaló que cometemos un error al hablar que Chile es largo y angosto, porque ahí nos referimos a la tierra. Chile en realidad es largo y ancho, porque Chile es mar. Con esta reflexión del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010, despedimos este especial Congreso Futuro. Los dejamos invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Ahí encontrarán charlas, exposiciones, ideas, preguntas y respuestas vinculadas a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Charlas que son de acceso gratuito. Estamos en todos los rincones de nuestro país gracias a Congreso Futuro en tu comuna, en línea, en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y los dejamos invitados a que nos juntemos en una próxima edición de Congreso Futuro para revisar los futuros posibles y revivir aquellas preguntas, respuestas, ideas, investigaciones que nos han planteado los científicos nacionales e internacionales que han sido parte de este encuentro con la ciencia y el conocimiento, el más importante de Chile y uno de los más destacados a nivel internacional. Nos vemos, cuídense.